Para que el motor de un coche vaya como la seda, o para que un reloj suizo dé la hora perfecta, todo se reduce a una sola palabra: precisión. Y hoy vamos a adentrarnos en el mundo de esas herramientas, a veces un poco olvidadas, pero increíblemente ingeniosas, que nos permiten medir las cosas con una exactitud que es, de verdad, asombrosa. A ver, pensemos en algo. ¿Qué es lo que separa una pieza mecánica que encaja, vamos, a la perfección, de otra que es, pues, un completo desastre que no sirve para nada? La respuesta, aunque parezca mentira, puede ser algo tan pequeño que ni siquiera podemos verlo a simple vista. Pues sí, la diferencia es esa, una medida más pequeña que el grosor de un telo. Estamos hablando de una tolerancia mínima, una fracción de milímetro que, literalmente, lo cambia todo. Y es que en el mundo de la ingeniería, de la fabricación, la precisión no es que sea una opción, no, es una necesidad absoluta. Claro, aquí es donde empieza el verdadero reto, el problema de la precisión. Porque para conseguir ese nivel de exactitud, olvídate de la típica regla o el metro de toda la vida. No sirven. Hacen falta herramientas especializadas, herramientas capaces de ver lo que nuestros ojos simplemente no pueden percibir. Y es que, para que nos hagamos una idea, nuestro ojo, por muy bueno que sea, no distingue divisiones de menos de medio milímetro. Además, las reglas normales pues tienen sus propios errores, hasta 1 milímetro por metro. Pero claro, luego llega la mecánica moderna y te pide precisiones de décimas, de centésimas, incluso de milésimas de milímetro. Y de esa necesidad, de ese salto, es de donde nacen los instrumentos tan ingeniosos que vamos a ver. Bueno, pues vamos a conocer al primer protagonista de esta historia. Es el calibre, también conocido como pie de rey. Si alguna vez se ha estado en un taller, seguro que se ha visto. Es una pieza fundamental, un pilar, y ahora vamos a entender exactamente por qué. El secreto, su superpoder, por así decirlo, está en una cosita llamada nonio. Pensemos en el nonio como si fuera una especie de lupa mecánica para el milímetro. Es una segunda escala, una que se mueve, que se desliza sobre la regla principal, y gracias a ella, de repente podemos ver con una claridad increíble esas décimas de milímetro que antes eran, invisibles. Vale, leerlo puede parecer un lío al principio, pero en realidad es súper sencillo, son solo 3 pasos. A ver, primero miras los milímetros enteros en la regla fija hasta donde llega el cero de la parte móvil. Fácil. Segundo, ahora viene lo interesante. Buscas la única rayita del nonio que se alinea perfectamente con una de las rayas de arriba. Y tercero, pues sumas ese valor del nonio a los milímetros que tenías. Y listo, ya lo tienes. Pero es que, además, lo que hace que el calibre sea tan indispensable es que es un auténtico todo en uno. Fíjate, con la misma herramienta puedes medir por fuera, por dentro y hasta la profundidad. Mides el exterior de un tornillo, el interior de una tuerca, la profundidad de un agujero. Es, como se suele decir, la navaja suiza de la medición en el taller. Muy bien, el calibre es fantástico. Pero, ¿y si necesitamos todavía más precisión? ¿Y si tenemos que ir más allá de las centésimas? Bueno, pues para eso subimos de nivel y entramos en el territorio de las micras. Y aquí el rey es el micrómetro, o Palmer. Con esto la cosa se pone de verdad seria. La precisión aquí es asombrosa. Y la idea detrás del micrómetro es que es de una simpleza genial. Se basa ni más ni menos que en un tornillo y una tuerca. Piensa en esto. Cada vez que giras el tambor, que es un movimiento grande, el tornillo avanza a una distancia minúscula, pero súper exacta. Es un truco mecánico brillante, vamos. Conviertes un giro grande, que controlas fácilmente con la mano, en un avance lineal increíblemente pequeño y preciso. Venga, vamos a ver un ejemplo práctico de cómo se lee, que es como mejor se entiende. Lo primero es lo primero. Miramos el cilindro fijo, la parte que no se mueve. Ahí, en la escala principal, vemos que tenemos 6 milímetros enteros. Vale, nos quedemos con ese número, 6. Perfecto. Ahora, a esos 6 milímetros, le vamos a sumar lo que nos dice el tambor que gira. Vemos que la línea horizontal de referencia se alinea justo con la marca del 11. Eso significa que añadimos 0,11 milímetros. Ya tenemos 6,11. Y ahora, para rizar el rizo, para el toque final de precisión, nos fijamos en la escala Vernier que hay en el propio cilindro. Buscamos qué línea de esa escala coincide con una del tambor. Y ahí está, la segunda línea. Eso nos da el último dato. Sumamos 0,002 milímetros más, las micras. Así que si lo sumamos todo tenemos 6 más 0,11 más 0,002. El resultado final es 6,112 milímetros. Paremos un segundo a pensar en esto. Acabamos de medir algo con una precisión de 2 milésimas de milímetro, 2 micras, usando un cacharro que es puramente mecánico. Es increíble. Vale, hasta ahora hemos hablado de cómo saber una medida exacta, de obtener un número.
Pero ojo, porque en la producción en serie en una fábrica a veces la pregunta no es ¿cuánto mide esto? La pregunta es mucho más directa. ¿Esta pieza vale o no vale? Y esto nos lleva a un concepto totalmente diferente, la comparación. Y aquí tenemos los dos grandes enfoques. Por un lado, la medición directa, la que hemos visto con el calibre y el micrómetro. Te da un número, te responde a la pregunta ¿cómo de grande es? Pero por otro lado, está la medición por comparación. Esta no te da un número, es más bien un pasa no pasa, un sí o no. Lo que hace es decirte si una pieza es igual, más grande o más pequeña que un patrón maestro, que una pieza perfecta. Y para eso, para ese trabajo de pasa, no pasa, están los comparadores. Imagina una línea de montaje. Lo que necesitas es que la pieza número 1000 sea un clon exacto de la primera. Pues bien, los comparadores, como el famoso reloj comparador, son justo eso, los guardianes de la consistencia. Su trabajo es coger cualquier mínima desviación, cualquier diferencia, y amplificarla para que la veamos al instante. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues con una idea muy importante. En esto de la metrología, de la medición de precisión, no hay una herramienta que sea la mejor para todo. No existe. El verdadero secreto, el arte, está en saber elegir la herramienta adecuada para el trabajo que tienes entre manos. Vamos a resumirlo de forma muy clara. El calibre es el todoterreno, el versátil, el que vale para casi todo en el día a día. El micrómetro, en cambio, es el especialista. Es para cuando necesitas la máxima precisión y cada micra cuenta. Y el comparador, como hemos visto, es el guardián de la producción, el que se asegura de que miles de piezas salgan exactamente iguales. Cada uno a su sitio, cada uno con su función. Y todo esto nos deja con una última reflexión. El ingenio puramente mecánico del nonio, del tornillo del micrómetro, estas ideas revolucionaron la industria y, en el fondo, sentaron las bases del mundo moderno que conocemos. Hoy, claro, tenemos sensores láser, mediciones digitales, la búsqueda de la precisión no ha parado. La pregunta es, ¿cómo están cambiando las reglas del juego estas nuevas herramientas? ¿Hacia dónde vamos en el siglo XXI? Pero bueno, esa es quizás una historia para otro momento. Gracias por la atención.